Bueno, estamos muy contentos desde esta plataforma, Hablemos desde el Balcón, con nuestro invitado, que es un amigo de mucho tiempo, el doctor Cristian Francisco. Cristian Francisco es médico ginecostetra, sexólogo, docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Le damos nuestra más calurosa bienvenida a este espacio. Muy buenos días, amigos de la prensa televisiva, y llegar ante ustedes para compartir algunos de los conocimientos que tenemos, pues eso es un honor. Muchas gracias por la invitación. Doctor, gusto, placer tenerle. Me tocó el tema que vamos a tocar a continuación, que es el trastorno, los trastornos orgánicos en la mujer. Entonces, los trastornos orgánicos, para que usted lo clarifique, tiene varios componentes, tanto en la parte física como en la parte psicológica. Esos trastornos serían la causa fundamental o una de las causas fundamentales para que una mujer no pueda lograr tener su orgasmo. Y al mismo tiempo le hago una inquietud. ¿Usted cree que una estimulación adecuada y oportuna sería un factor importante para que esa mujer pudiera lograr su orgasmo? Usted clarifique el tema, por favor. Cuando hablamos de los trastornos orgánicos que son causantes de disfunciones orgásmicas, comenzamos a hablar de que es una disfunción orgásmica. Una disfunción orgásmica no es más que la incapacidad o la no productividad de una respuesta sexual frente a una estimulación de los órganos genitales. Entonces, cuando hablamos de los trastornos orgánicos, son aquellas afecciones que suceden en el organismo que van a bloquear, debilitar o impedir que la paciente o los pacientes masculino o femenino, cuando están en una actividad sexual, pues puedan llegar a una satisfacción placentera, un orgasmo, pudiendo ser entonces una anorgasmia femenino o una anorgasmia masculina. Cristian, ¿cuáles son esas estimulaciones que ayudan a que una persona pueda llegar a un orgasmo satisfactorio? Hay componentes que son componentes físicos, hay componentes psicológicos, hay componentes orgánicos y hay componentes sociales. Si nosotros en este caso vamos a hablar de los componentes orgánicos, entonces vamos a hablar de los trastornos que se producen a nivel de los órganos genitales que van a provocar incapacidad para un orgasmo, pudiendo ser tanto externos como internos. ¿Y cuáles serían eso? Cuando hablamos de los externos, entonces hablamos aquellos que pueden ser producidos por una situación fisiológica de la paciente o una iatrogenia. Hablamos de una función fisiológica de la paciente, hablamos entonces del vaginismo, hablamos de la dispareunia, hablamos de la endometriosis. Cuando hablamos entonces de las que son iatrogénicas, entonces hablamos de aquellos procesos quirúrgicos, aquellas lesiones que se producen por cirugías, aquellas lesiones que se producen por trastornos de accidentes. Y si hablamos de lo psicológico, entonces hablamos de aquellas alteraciones que se producen cuando la paciente tiene una alteración, disgusto o violación de su estado emocional en una actividad de estimulación sexual. Ok, doctor, las mujeres callamos mucho. Pienso que eso es una cuestionante de nosotras, las mujeres. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué una mujer calla, finge, no expresa sus emociones y no habla con su pareja si está sintiendo placer o no se siente merecedora, doctor, de conseguir ese orgasmo tan placentero? Miren, ahí está la confianza. Okay.
Las mujeres, aunque son sus maridos, no le tienen la suficiente confianza a veces para decirle muchas cosas, porque tienen el temor del señalamiento. Entonces, si ella consigue un médico ginecólogo, que el médico ginecólogo le dé apertura, entonces es su confidente. Y le dice al ginecólogo, al médico, a su médico, le dice situaciones que nunca ha pensado ni siquiera hacérselas saber al marido. Una de ellas es la respuesta a una estimulación sexual. En una actividad sexual, la pareja debe conocer sus zonas erógenas, identificarlas. No todos tenemos las mismas zonas erógenas con respuestas estimulantes iguales. Hay personas que tienen buena estimulación si le acarician y le pasan la mano por la cabeza. Pero hay otras personas que no resisten, no les gusta. Zonas erógenas como los labios o la mejilla, los pómulos, que una persona se le acaricia, se le pone la mano o se le pone un roce suave en los labios o en los pómulos, tiene placer. Y entonces así usted va definiendo, identificando cada una de las zonas del organismo. Llega a los órganos genitales, comenzando con las mamas, y entonces hay que saber el tipo de estimulación que le va a hacer. Porque puede ser que usted le haga una estimulación muy agresiva y sufra en vez de placer, dolor. Okay. Si usted coge el abdomen y diferentes partes, o llega a la parte de los genitales, entonces los genitales tienen varias partes. Entonces no es lo mismo un placer en una parte que otra. El órgano más erógeno que tiene la mujer es el clítoris, igual que el hombre el glande. Siendo así, hay que saber cómo estimular el clítoris, porque puede ser una estimulación dolorosa o puede ser una estimulación demasiado excesiva que la paciente no aguante. Entonces es importante para eso, en una relación, identificarse. ¿Cómo es? El hombre, como es que más ducho en las relaciones sexuales, el hombre debe ser un profesor de su esposa y compartir y darle la oportunidad a que la paciente, la mujer, la esposa, la compañera, le diga, mira, no me ponga la mano ahí, que ahí me molesta, pónmela aquí. Y ella va identificando. Pero para eso el hombre tiene que ser liberto. Liberto. Y nosotros los hombres dominicanos, la mayoría de los hombres, tenemos el tabú que creemos que no la sabemos todas. Okay. Y si una paciente, si una mujer, si una compañera nos exige, entonces la tildamos y le tenemos señalamiento. Y la mujer tiene el temor de que la señalen. De igual manera, si la mujer hace una estimulación nueva o una primaria, el hombre se siente mal, porque él se siente como que él tiene que ser el iniciador. Y si la mujer es que inicia, entonces la señala. Y la mujer tiene el temor de que la señalen. Cristian, pero tú has dicho cosas aquí que realmente nos compromete más en Hablemos desde el Balcón a que tú seas nuestro colaborador acompañante con estos temas, porque hay cierta resistencia de los varones aceptar estos temas tratados por la mujer, la tildan de que es una mujer muy fácil, esto que tú me estás diciendo que hagamos, tú lo has probado por ahí, y todo eso tiene a la mujer en temores, y esos temores no la dejan ser ella en su vida íntima. Entonces, en ese sentido, hace un tiempo yo tenía a alguien cercano que se había casado y no había podido tener ese vínculo sexual porque cada vez que iba a intentar sentía molestia. Era una mujer con vaginismo. O sea, ¿cuáles son esas causas per se del vaginismo que muchas veces uno no lo sabe? Mira, cuando definimos los vaginismos no es más que una contracción involuntaria de los órganos genitales en la vagina, en todo el periné, frente a una estimulación. Una de las causantes que me obligó a buscar una preparación académica en sexualidad fue que una vez una persona se me acercó y me dijo que tenía 1 año y medio casada y que no había podido tener penetración. Su pareja no había podido tener penetración vaginal. Pensamos que podría tener una patología
orgánica, un síndrome, y ella tenía anatómicamente bien. Pero entonces no puede tener relaciones. Ese vaginismo, ella fue donde una persona, un facultativo, y el facultativo le dijo que con 2 botellas de ron se resolvía ese problema. Précome. Entonces, eso me provocó a mí que buscar las respuestas, y entonces la señalé que fuera el Instituto de Sexualidad en la Universidad Autónoma, donde tenemos un Instituto de Sexualidad, y me obligó entonces a que yo fuera a buscar orientación académica. El vaginismo se trata con tratamiento psicológico y comenzar y buscar causas anatómicas que puedan provocar ese vaginismo. ¿De dónde viene el vaginismo? Una relación sexual primaria, de inicio, de niña, que le haya provocado alguna lesión. Ella tiene miedo, un trauma, pero más que eso, una ponedera de mano inadecuada. Cuando las niñas están pequeñas, cuando estamos pequeños, a ninguno de nosotros en nuestra casa nos dieron educación sexual. No nos la dieron, porque nuestros padres no sabían, tenían miedo. Entonces, nosotros tenemos una población, tenemos lo que podemos decir, un grupo de personas de este grupo de ahora, que hemos querido comenzar a dar los primeros pasos. Y ya mi nieta, mis hijos y mi nieta, yo le expliqué educación sexual para que ella se presente eso. El otro caso de vaginismo es entonces problemas anatómicos, la endometriosis. Y la endometriosis no es más que presencia de tejido del endometrio, del útero, fuera de esa posición, y entonces le va a provocar algún tipo de lesión. También hay otro, aparte del vaginismo, que entonces hay cuál trastorno que puede presentarse si la paciente ha tenido una cirugía. La primera cirugía que hacen es una cirugía de una episiotomía después de un parto o durante el parto. Entonces, algún tipo de sutura que usted dé, algún tipo de amarre o residuo de cicatrices puede provocar que la paciente quede ligeramente angosta o quede muy estrecha, y cualquiera de los dos causa problemas. Y si el compañero de ella es una persona de una actividad sexual brusca, los resultados van a ser negativos. Mira qué bien. O sea, esto es un tema, doctor, que todavía tenemos mucho tabúes para hablarlo, como usted lo señaló. En esa parte de los tantos tabúes, una persona puede tener sentir placer a la hora de tener la intimidad sexual, pero no llegar a tener un orgasmo. Y muchas mujeres se confunden creyendo que eso lo logró, y no es así. Explique. Yo tuve una paciente en mi vida de asistencia médica que ella me dijo que ella tenía a su esposo, tenía 3 hijos y que ella no había tenido nunca un orgasmo. El hombre la penetraba y ella lo dejaba, y ella pensaba que eso no existía. Ella terminó las relaciones con esa persona y posteriormente después inició unas relaciones con otra persona. Cuando ella inició las relaciones con la otra persona, con esta nueva, este segundo, ella entonces sintió placer. Y cuando ese placer llegaba a la etapa de orgasmo, ella hizo una expresión de un quejido, una sensación la externó físicamente. Okay. Y la pareja que estaba ahí con ella le dijo a ella: ay, pero tú te estás convirtiendo ahora como una mujer de la calle. Oh my God. Traduccionalmente le dijo: tú te estás comportando como los cueros. Me imagino que ella se bloqueó. Entonces ella va donde mí porque tiene el bloqueo. Ve. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando ella está expresando esa sensación, entonces, ¿qué hizo a la persona? Ese compañero de ella, sin educación sexual, la respuesta que le da es, en vez de sentirse satisfecho, contento, feliz, porque está logrando que su pareja tenga un placer terminal, lo que le sale con eso. Entonces, wow. Entonces ya esa la bloqueó. Entonces, fíjense la dificultad que le toca a uno tratar a esa paciente con ese trastorno para que esa paciente vuelva y coge. Entonces ella no tiene un trastorno anatómico, ella tiene un trastorno psicológico. Exacto.
Cristian, siendo las relaciones sexuales un tema de importancia y trascendencia, muchas personas lo marcan en la frecuencia, cada qué tiempo debo tener unas relaciones. Hay otras que piensan que esas relaciones no impactan a la salud. ¿Cómo se relaciona esto con el bienestar del ser humano? Mira, la relación sexual tiene un componente hormonal. Y el componente hormonal está dado en la mujer por las hormonas, estrógeno, progesterona, testosterona en el hombre, andrógenos. Entonces, esa estimulación hace, si usted la tiene activa, usted puede tener relaciones cada vez que usted quiera. Cada vez que usted quiera tiene relaciones. Si usted estimula a la persona, a su compañero, y usted le estimula, y el estímulo no es, vamos a tener relaciones, no. El estímulo está entonces la ceremonia que usted hace previa. A tu pareja tú estás trabajando y le llama por teléfono y le dice, mi amor, te estoy llamando, pensé en ti y voy a llegar temprano, te voy a dar una sorpresa. Ya está estimulando a esa persona a que dice, la mente está trabajando. Y cuando llega no le dice, déjame verte los senos. No. Tú la abrazas. Y podría ser que tú le digas, oye, pero qué bien te queda esa ropa. Entonces ya tú vas estimulando. Entonces, si esa pareja, cuando tú llegas al momento de la intimidad, tú dejas que esa persona se exprese, déjala. Se habla mucho y se acuerdan ustedes una vez que llevaron al teatro, que era que la vagina hablaba. ¿Se acuerdan? Sí, una obra teatral. Una obra teatral, Sí. se llevó y como la vagina hablaba, y entonces dice que la vagina hablaba y le decía que si lo saco, te mato. Oh, ¿Tú me entiendes? Entonces otra le decía, y esto era la santa que llamaba a todos los santos. Y entonces el compañero le decía oye, no llame tanta gente porque aquí con nosotros es suficiente. Entonces fíjense ustedes, eso fue muy jocoso, yo la vi varias veces y me llamaba la atención porque verdaderamente es así. Entonces la respuesta que te da la pareja es muy importante. Pero yo digo algo más que eso. La educación sexual comienza en la casa, cuando tú eres muchachito. Al muchachito le enseñan a orinar de pie y la hembrita sentada. Ahí comienza el problema. Y la muchachita hace así, comienza a mirar, a ver el varoncito cuando está orinando. Como ella orina sentada y no se le ve los órganos orinando, él está mirando a ver por dónde que sale el orine. Pero ahora me recuerdo, yo tuve una paciente una vez, con hijo ya, que ella fue donde mí y dijo que tenía que yo dar una consulta rápida, porque a ella le había aparecido un hoyito en la vagina y yo no sabía lo que era. Oh, padre. Y entonces, cuando yo voy y la veo, un hoyito, efectivamente, lo que era la uretra. Ella no sabía lo que era su uretra, nunca se la había visto. Y en clases, a los muchachos en la universidad, yo le digo a la muchacha, cojan un espejo y véanse sus órganos genitales. Háganlo en intimidad para que la gente que la está viendo y la encuentre no piense otra cosa. Usted lo hace en la intimidad, coge el libro de ginecología, usted lo pone ahí arriba y lo ve y se pone usted a ver para que encuentre cuáles son y dónde están, cómo deben estar sus órganos, las partes de los órganos sexuales. Y eso es educación. Okay. O sea que es muy importante que aprendamos a conocer nuestro cuerpo y a identificar dónde sentimos placer. Entonces, si podemos identificar nuestro cuerpo y nuestra zona, es más fácil, doctor, ir a la intimidad y nosotras poder decirle a nuestro compañero libremente, mira, ahí no es. Aquí no es. Traslada. Hazlo aquí. Me siento mejor de esta forma. Y si la mujer no tiene esa capacidad, mentalmente hablando, esa confianza para poderlo hacer, vienen los problemas de insatisfacción. Mire, doctor, ¿y hasta dónde entrarían ahí los juegos, los famosos jueguitos de estimulación, los famosos vibradores que están muy de moda, para que esa mujer pudiera lograr tener un orgasmo si no puede lograrlo de manera normal con su pareja? Mira, la masturbación es un estado fisiológico. Y una persona puede masturbarse, aún teniendo su pareja. Puede llegar un momento que quiera masturbarse. Porque se siente insatisfecha, porque su pareja
no le pone la mano donde ella quiere. Wow. Los dildos, se llama dildo. Los instrumentos que se usan para actividad sexual con penetración son varios. Hay de aspecto natural, hay físico muy resistente y hay inclusive productos. Y me recuerdo yo en una oportunidad en la maternidad pública, llegó una paciente y la paciente en una actividad unipersonal, una masturbación, se le había quedado un pedazo de un plátano. ¿Cómo? Entonces... ¿De un plátano, de un doctor? plátano, Repita eso. De un plátano. Entonces, un plátano que ella lo había pelado. Ella peló el plátano. Entonces, cuando yo llegué al hospital, me dijeron, había un show por la paciente y no sabían qué hacer. Ay, Dios. Entonces, lo primero que hay que hacer, usted poderle en intimidad. No tenía que estar tanta gente ahí. El médico y la enfermera, más nada. Ok. Y entonces, pues, lo primero que tú haces empatía con la paciente. ¿Quién tú eres? ¿Qué te pasa? ¿Cómo tú estás? Yo soy fulano de tal, la empatía. Eso que te pasó, cuéntame. Y entonces la historia era del problema. Yo estaba haciendo tal cosa. Ella dice que ella había comenzado como a las 10 de la mañana y era las 1 de la tarde. Ella estaba en una actividad íntima, se untó un plátano, en el momento el plátano se rompió y cuando quiso sacarlo no pudo. Oh my Y entonces ya de las 10 de la mañana a las 11 yo le dije, pero este es un hospital público, porque tú no fuiste a un médico particular tuyo, que tú vas. Y me dijo, no, yo no podía ir, ¿no? Ella tenía una vergüenza enorme. Claro. Entonces, pues, lo que hicimos fue, usamos técnica fácil de sacarle el pedazo que quedaba, le hicimos una limpieza y entonces le recomendamos en otro momento qué tipo de dildo podía usar para que no le pasara lo mismo. Ok. El resultado de una mujer era una muchacha con condiciones económicas por el vituario, por la forma de las uñas, el composición que era de una clase superior. Y entonces pues ya le preguntaba que cuánto tenía que pagar. En la maternidad pública, no, aquí no tiene que pagarse nada, váyase. Y entonces lo que me dijo, ¿cómo yo le pago? No, nada. ¿Usted me permite? Y entonces me pagó con un beso en la mejilla. Wow, qué lindo gesto. Entonces un gesto que yo tengo eso como anécdota que me pasó en la maternidad pública, donde uno pues coge mucha experiencia ahí. Entonces sí le indicamos que podía usarse como dildo para que le fuera bien. Después le digo en privado. Ok. Cristian, como nosotros estamos conversando, y esto es un tema que nuestra seguidora lo ven y educativo, o sea, se nutren. Hay parejas que cuando están en la intimidad, hombre o mujer, no le gusta que le estén hablando. Entonces, ¿cuál sería el momento apropiado para uno decirle a la pareja las cosas que a uno le gustan, donde uno siente más placer? ¿Y cuáles son esas recomendaciones generales para cuando las personas tienen problemas de no llegar a un orgasmo, tanto el hombre como la mujer, que nosotros pudiéramos recomendarle? Mira, el noviazgo es un momento en el cual la gente comienza a conocerse. Aunque hemos aprendido que tú conoces una muchacha y una pareja, se conocen y entonces están tan acoplados que dicen, vamos a casarnos. Cuando se casan comienzan a aparecer alguna disyuntiva. Oye, pero yo no sabía que tú tenías esto. Y cuando se divorcian es peor. Sí. Hasta se quieren matar. Pero el periodo del noviazgo es para que ustedes comiencen. Y el novio comienza a hablar. Y tienen que hablar de intimidades. Y hoy en día comienzan a hacer intimidades. No es como en la época de nosotros, que la muchacha se iba y el muchacho se iba sin conocerse. Ahora hacen programas prematrimoniales. Entonces ahí es momento de conocerse. Y usted aprende cuál es el resultado de su pareja. Hay parejas que dicen, tú ves que yo no grito, tú ves que yo no grito, tú ves que yo no grito. Ay, Dios mío, doctor. Entonces, eso tú tienes que aprender. Hay personas que no hablan nada y hay otras que expresan. No me callo porque esta es mi casa. Hay que taparle la boca. Es que taparle la boca. Y una gente que le dice, déjame tranquila, que esta es mi casa y yo soy que la pago. Oh, my God. Entonces, eso tiene que ver qué tipo de persona tú tienes. Y el hombre principalmente, darle la oportunidad a que la mujer se exprese, porque el hombre se expresa más fácil. Pero ahora, después que termina una relación, lo importante es comenzar. Pero es importante cuando tú terminas,
Tú no puedes terminar una relación sexual con una pareja y tú voltearte o levantarte, irte a prender un cigarrillo, a prender la televisión a ver juego de pelota, ni el boxeo, ni un programa de radio. No. Entonces, ese momento, ustedes las mujeres son muy sensibles, pero el hombre también tiene sensibilidad. Entonces, si una mujer, una de relaciones de pareja, termina después de un orgasmo, ese momentito, esa caricia, sin tú decirle, yo le pregunto a ustedes, no me contesten, yo le pregunto a ustedes y al público que no está viendo, usted cuando tiene relaciones sexuales, cuando termina, usted le da las gracias a su compañero. Las gracias. Las gracias, ya usted me contestó. Las gracias. Las gracias. Y decirle muchas gracias, no tiene que decirle muchas gracias. Un gesto, una acción, una ternura, un cariño. Quédate ahí. Tú te hablas, no, quédate ahí. ¿Qué tú quieres? Tengo sed. Quédate ahí, yo te voy a buscar el agua. Eso es una gracia. Así es. Tú te quedas ahí, entonces agarra y le pone, la cubre. Le pone la sábana y la cubre. Es una gracia. La abraza, le da un beso y la aprieta, la trae hacia ti y te la mete dentro del pecho sin abrirlo. Wow. Es una gracia. Entonces, eso no lo aprendemos. No lo aprendemos. No nos lo enseñaron. Y no lo practicamos, que es lo más grande. Porque entonces nos casamos, tenemos una pareja y cuando tenemos una pareja, hacemos todo eso. Y entonces en unas relaciones sexuales hay que tener mucho cuidado con un tercero. En las relaciones íntimas son dos, no tercero. Es correcto. Bueno, doctor. Entonces, óyame bien, en una relación de pareja, si usted deja que un tercero se incluya, lo daña. Sí. Lo daña. Y hay que tener mucho cuidado con los hijos. Usted tiene una pareja. Y esa pareja, ustedes tienen una segunda nupcia, un segundo matrimonio. Usted tiene hijos. Si esos hijos se incluyen en las relaciones de esa pareja, lo dañan. ¿Y cuáles son las intimidades que hacen? La hembrita o el varón de la madre o del padre son celosos. Entonces son celosos porque piensan que le está quitando el tiempo. O son celosos porque la mujer, la hija, ve a ese marido de su mamá y entonces o le tiene desprecio o le tiene admiración. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Así es. Por el contrario, usted puede encontrar que ese varón es celoso con la mamá. Y entonces cuando ve que la mamá es muy cariñoso con la pareja, entonces él se pone celoso. Pero esos son los menos casos. Los más casos que yo he visto son las hembritas que se ponen. Inclusive yo conozco un caso que una hembrita le preguntó al marido de la mamá que si él sabía hacer tal cosa en el acto sexual. Wow. Y tú le das gusto a mami. Oh. Entonces, esos son, tú me entiendes, son de las relaciones que tú tienes que verlas y la experiencia te dice a ti, porque tú aprendes contigo, pero tú aprendes con los demás. Entonces, cuando una gente te da ese tipo de comunicación, tú dices, mi madre, ¿y qué pasó? Y mira esto, entonces te da fuente para que tú puedas hablar y decirle qué hacer. Por eso yo recomiendo, y me incluirse tercero, lo daña. No acepte que terceros se metan en su vida. Doctor, es un tema fascinante que nosotras y nuestra plataforma, Hablemos desde el Balcón, nos tiene emocionadísima porque son temas tabúes. Ay, qué bueno, un orgasmo. Claro que sí, buenísimo. Porque el orgasmo no solamente es un orgasmo sexual, hay un orgasmo académico. Exacto. Hay un orgasmo de familia, de amistad. Exacto. Yo me siento bien con fulano de tal, hablando. Qué bueno yo me siento. Exacto. Pero mire, doctor, el compromiso para una próxima entrega, para que podamos seguir clarificando estos temas que a nuestras seguidoras nos encantan y porque es un tema educativo, como ya sabemos. Si nos dan view. Sí, no se preocupe que lo vamos a tener. Estos son temas que a las mujeres le gustan, o a nosotras las mujeres nos gustan. Quiero darle un honor a quien fueron mis profesores y me he estimulado, y cada vez que me ven me estimulan, que es al doctor Rafael García Álvarez y la doctora y su compañera de sexualidad humana, la doctora Charo. Y Charo y García Álvarez
son estimulantes y son los directores del Instituto de Sexualidad Humana en la Universidad Autónoma, que nos ha dado la fuente para que nosotros comencemos a aprender y lo que aprendamos a divulgarlo a nivel nacional. Ok. Bueno, nada, señores, ver el contenido completo de Hablemos desde el Balcón, suscríbanse al canal, denle like y compartan el video. Hasta una próxima entrega y muchas gracias, doctor.